El pasado 3 de junio se celebró el Día del Inmigrante Italiano. En relación a este tema, estamos en conversación telefónica con el doctor Miguel Insa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto de saludarte y de estar juntos en esta conmemoración de la colectividad italiana. Doctor, hablando del siglo XIX y de Italia, ¿qué contexto económico, social y político vivía ese país entonces? Bueno, Italia vivió todo un convulsionado proceso tanto político como económico, pero sobre todo fue desde más o menos 1815, con el fin de la presencia napoleónica en Italia. Todo el territorio quedó, desmembrado en 7 estados independientes, lo que hizo muy difícil el crecimiento y el desarrollo de Italia por la desagregación que tenía de su propio territorio. En líneas generales teníamos el Piamonte, la región lombardo-véneta, la región toscana, el reino de Nápoles, los ducados de Parma y Módena y los estados pontificios. Esto se mantuvo así hasta más o menos 1861, donde se produce la reunificación italiana. Pero hasta ese momento, Italia, a raíz de este desmembramiento y de la dominación francesa durante mucho tiempo, necesitó un gran esfuerzo para comenzar su desarrollo. Ahora, va a haber un cambio progresivo a partir de la reunificación y es ahí donde se va a evidenciar el proceso inmigratorio hacia distintas partes del planeta. Ahora, doctor, ese contexto que usted está describiendo de una política muy convulsionada, ¿cómo impactó en que muchos italianos decidan emigrar a otros países, incluido la Argentina? Bueno, la situación económica, como habíamos dicho, comienza a mejorar lentamente a partir de la reunificación, pero la posibilidad de compras de tierras en Italia se hacía muy difícil y como era esencialmente un país rural, porque Italia no había entrado en la segunda fase de la revolución industrial, muchos de ellos pensaron en la posibilidad de nuevos horizontes. Entonces la Argentina, Brasil o Estados Unidos se transformaron en opciones para esa gran población. Junto con el proceso de unificación también se fue dando una mejora de las condiciones de salud y al mejorar también parcialmente económicamente, se dio un crecimiento demográfico bastante importante, lo que esto motivó que ese crecimiento de la población comience a ser un poco insostenible para la península y que muchos de ellos piensen en otros horizontes, incluido hacer la América, ¿no? Y entonces es por eso que nosotros vamos a recibir un caudal importante a partir de mediados a fines del siglo XIX. Doctor, siempre que se habla de los inmigrantes, se habla desde el momento en que llegaron al puerto de Buenos Aires y se empezaron a repartir por el resto del país. Pero no se sabe poco y nada, o se habla poco y nada de los inmigrantes cuando estaban en su tierra natal, en Italia. ¿Qué tipo de actividades, tareas, oficios o profesiones desempeñaban los inmigrantes allá en Italia antes de venir a la Argentina? Bueno, como dijimos antes, si bien Italia tiene una tradición cultural muy amplia y había zonas privilegiadas desde el punto de vista económico que venían de una larga tradición, debemos considerar que la amplia mayoría de la población era una población rural y la subsistencia era el medio agrícola, de manera tal que también va a ser en esa base esencialmente rural la que va a venir hacia América, ¿no? Y entonces agricultores, albañiles y carpinteros van a ser el grueso de esa emigración y asociado a niveles muy altos de analfabetismo, ¿no es cierto? Doctor Insa, para recordarle a la audiencia, ¿cuáles fueron las zonas más elegidas por los inmigrantes italianos para asentarse? Bueno, en nuestro país un 60% se estableció en el área metropolitana y el resto se fue distribuyendo en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y La Plata, con algunos antecedentes también muy importantes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo grupos pescadores del sur de Italia, que con el crecimiento, por ejemplo, de algunos lugares de nuestro litoral atlántico como Mar del Plata,
fueron pioneros en el desarrollo de nuestra industria pesquera en el área de Buenos Aires. Pero nuestra zona fue esencialmente rural y agrícola, ¿no? La zona de Santa Fe. Entonces, los tipos de trabajos y actividades económicas en los que se insertaban los inmigrantes italianos eran principalmente agrícolas. Claro, sobre todo la población, el grueso de los inmigrantes que llegaron a nuestra zona, se dirigieron hacia el campo, así como hubo otras inmigraciones que fueron más urbanas, como la española, en la región estoy hablando. En la italiana que llegó hasta nuestra región hubo como dos ramas, ¿no? Los que llegaron al campo en condiciones sin ningún otro recurso tuvieron que entrar como peones o braceros, como se decía en aquella época, donde tenían que cuidar el ganado, achar o acarrear leña, ordeñar el ganado. O sea, eso era el grupo que venía con menor cantidad de recursos. Y el otro grupo que venía en una situación económica un poco mejor, pero también a zona rural, tenemos el agricultor propiamente dicho, que generalmente establecía contratos como aparcero o mediero e iba a la mitad de la explotación de la tierra o de la cría de ganado. Y entonces, bueno, se le otorgaba, el propietario le otorgaba una serie de recursos, aparte del contrato, y de acuerdo a lo que producía, la mitad se la llevaba a él, ¿no es cierto? En nuestra región, bueno, muchas de las calles de Rafaela recuerdan precisamente a estos pioneros en el campo, ¿no? Beltramino, Pfeiffer, Mainardi, Lorenzati, Estorero, Podio, que, bueno, aparte de la actividad agrícola, va a ser el que va a donar las tierras del cementerio municipal, Juan Operto, que va a donar los terrenos para la construcción de la sociedad italiana, Luis Maggi y, bueno, y tantos otros, ¿no? Ahora, este aporte que hoy está tan fuertemente reivindicado, en aquel momento, en pleno contexto del siglo XIX, los pobladores nativos, entre comillas, las personas que ya estaban asentadas en el país, los gauchos, ¿cómo veían este tipo de inmigración? Bueno, en realidad, en la zona nuestra vienen a ocupar zonas vacías, digamos, ¿no? O sea, fueron contratados previamente en Europa por empresas que buscaban futuros colonizadores. Entonces la competencia con el nativo no fue muy grande, porque han llegado a regiones como las nuestras, que en ese momento la población nativa era muy, pero muy baja. De hecho, el núcleo inicial de Rafaela fueron todas familias extranjeras, específicamente italianas. Ahora, en las zonas urbanas, cuando nosotros dijimos que se establecen en el área metropolitana, ahí ya no fue tan sencillo, porque ahí ya se insertó en la fábrica, y entonces el italiano venía con una ansia de trabajo y de reivindicaciones que ya estaban en Europa, y bueno, muchas de las ideas del anarquismo, que va a ser el núcleo inicial del movimiento obrero, lo van a introducir los italianos en las áreas urbanas, ¿no? Y hasta, yo diría, avanzado el siglo XX, más o menos hasta 1910, 1915, su presencia en el movimiento obrero va a ser de mucha importancia, ¿no? Y los italianos van a estar también en los grandes conflictos vinculados con el primer periodo radical, ¿no? Por ejemplo, la Semana Trágica, o inclusive los conflictos en la Patagonia, ¿no? O sea que van a ser muy fuertes en la protesta y el reclamo por sus derechos, enfrentando a un gobierno conservador que tomó medidas durísimas contra ellos, como la ley de residencia, que establecía la expulsión de todo aquel que se rebelase contra el orden constituido. De manera que no había ningún tipo de diálogo, y esto generó fuertes tensiones en los inicios de estos grupos, donde los italianos ayudaron a la configuración futura de nuestra clase obrera, ¿no? Doctor, para finalizar la entrevista, ¿por qué el 3 de junio se celebra el Día del Inmigrante Italiano? Bueno, nosotros hemos tomado a uno de los, se tomó como referencia a uno de nuestros grandes próceres, que fue Manuel Belgrano, y el 3 de junio, que es el nacimiento de él, bueno, un poco se recuerdan sus orígenes, ¿no? Dado que su padre, Domenico, había nacido en Oneglia, en Génova.
Entonces, bueno, en reconocimiento a eso se establece una ley nacional por todo el aporte enorme de los italianos en nuestro país, que no solo se limitaron al campo de la, bueno, en nuestra región al campo de la agricultura, sino no debemos olvidar el aporte en todas las otras ramas, ¿no? Podríamos mencionar, qué sé yo, a Meghino en el campo de la ciencia, Gino Germani en la sociología, Francisco Tamburini, el arquitecto que reformó el Teatro Colón y la Casa Rosada, Alfonsina Storni en el campo de las letras, o en el campo del arte a los hermanos Discépolo o a Homero Mansi, ¿no? Bueno, la lista sería interminable, y ni que hablar del aporte a la gastronomía, ¿no? O sea, toda la herencia de la pasta italiana, toda la herencia de la pizza napolitana, genovesa, la fugaza, la faina, bueno, todo ese mundo riquísimo. No nos olvidemos que el aporte italiano es el segundo idioma más hablado del país, o sea que después del español la presencia de la lengua italiana está en todo, y se estima que el 60% de la población argentina tiene algún pasado vinculado con los italianos, de manera que, bueno, su aporte ha sido riquísimo hasta el presente, ¿no? Por lo que hay razones más que obvias para poder celebrar el 3 de junio, el Día del Inmigrante Italiano. Exacto. Su aporte fue, yo diría, fundante para muchos aspectos de nuestra nacionalidad. Doctor Insa, gracias por su participación en Factor Trabajo. Un gusto, y les agradezco por la charla. Factor Trabajo. 15 minutos pasaron de la hora 15 en la República Argentina. Tenemos en la ciudad de Rafaela una temperatura de 16 grados. Quiero agradecerle al doctor Insa por habernos concedido la entrevista que nos dio. La verdad que es muy interesante hablar del tema de inmigración. Creo que hablar de inmigración es hablar de trabajo en Argentina, ¿no, Pauli? Pauli, Bianchi es italiano, ¿no? Sí, en realidad Bianchi se pronunciaría en italiano. En italiano. Sí, familias de italianos. La verdad que sí, yo creo que es me parece que es una invitación a reflexionar el tema de lo que hablamos con el doctor Insa, de la inmigración italiana. Creo que muchas veces hoy se discrimina a un montón de inmigrantes que vienen al país a trabajar, especialmente de países limítrofes. Me parece que tener en cuenta la frase última que dijo de que casi el 60% del país desciende de inmigrantes italianos, inmigrantes que no eran muy diferentes a la gente que viene hoy de países limítrofes, que viene con un sueño de trabajar. Y bueno, me parece que reflexionar muchas veces sobre algunos calificativos que tenemos por ahí conscientes o inconscientemente.